Veremos a ver. Pues nada, como ya os ha comentado Joaquín, yo trabajo día a día con personas con afasia, en la Asociación de Afasia de aquí de Sevilla, y la verdad que lo que yo puedo saber ahora mismo de la afasia, o lo que sabía el primer día que empecé a trabajar con personas con afasia, es muy diferente a lo que a lo mejor escuché en el aula al principio. ¿Vale? A veces nos quedamos en los modelos teóricos, nos quedamos en las ideas de cómo taxonomizar, cómo separar cada tipo de afasia unos de otros, y cuando llega el momento de ver un paciente, no encajan con ningún tipo, porque realmente a veces están un poquito solapadas las cosas. Mi idea de hoy es intentar contaros un poco qué es lo que yo veo en consulta, que es una cosa que no suele salir en los libros, digo, muchas veces por intentar agrupar en diferentes segmentos a los tipos de pacientes, obviamos algunas cosas que son diferentes en cada persona. Por eso, si yo os pregunto, por ejemplo, qué es la afasia, estoy seguro de que tendréis alguna definición lo mismo. ¿Alguien me puede decir qué es una afasia así rápidamente? ¿Alguna idea, por lo menos, de qué va? ¿Es de los pies? Del lenguaje, ¿no? Una afectación del lenguaje, ¿no? Es lo que se parece en principio que sería, ¿no? Que, como vemos aquí, perdón, es un trastorno del lenguaje que se produce debido a un daño cerebral. Esa es la definición del libro. Esa es la que yo me estudié y la que me pusieron en un examen de verdadero y falso y acerté y saqué la carrera perfectamente. Entonces, resumiendo, ¿no? Y me llevé esta idea que yo me llevé cuando me preguntaban a mí por lo que era una afasia el primer día que entré en la asociación, dije esto literalmente. Me dijeron, bueno, sí, realmente esta es la idea, ¿no? Que es una persona con un problema del lenguaje, ¿no? O que es un trastorno del lenguaje, está ahí despersonificado, no hay personas, ¿no? Y si miramos esta imagen, que esta es de la última excursión que hemos hecho con la gente de la asociación y demás, pacientes, familiares, algún croterapeuta, si os fijáis bien, es difícil diferenciar quién puede ser afásico y quién no. Si os dais cuenta, no hay un rasgo distintivo de primera manera que tú puedas decir lo de esta persona es la que va a tener afasia o esta no, de este grupo. Podemos equivocarnos y pensar que serán los más mayores. Cuanto más mayores, más probabilidad de tener una afasia. Puede ser, pero aquí hay gente de 20 años con afasia, por ejemplo. Entonces, es complicado saber cómo es una persona con afasia a primera vista. Sobre todo porque lo que dice la definición real para mí es que son personas que tienen un problema. Y ese problema es que por un daño cerebral no pueden comunicarse verbalmente. Eso no quita que puedan comunicarse perfectamente con gestos, que sepan compensar, que sepan hacer lo que haría yo si me soltaran mañana en Japón, que es hacerme valer y sobrevivir sin hablar ni papa de japonés, ¿vale? Ellos tienen diferentes dificultades, unas más marcadas en un área, otras en otra, pero son personas que mantienen una cosa, un nivel funcional bastante bueno. Muchas de las pruebas que tenemos habitualmente para ver si alguien puede hacer cosas en la vida diaria o no, no son sensibles a esto. Claro, una persona con afasia en general, salvo que tenga alguna cosa añadida, puede perfectamente ducharse, puede cocinar, puede perfectamente ir a hacer la compra, no hay que hablar mucho para hacer la compra, ¿vale? Puede hacer muchas cosas funcionales, pero realmente tiene un problema de funcionar en el lenguaje, un problema que le va a limitar mucho lo que es la participación social, ¿vale? Entonces tenemos ahí esa participación social, es lo que te va a limitar. ¿Por qué? Porque si tú no puedes hablar, no puedes integrarte con el resto de las personas a un mismo nivel. Te vas a sentir desplazado, te vas a sentir en muchos casos prejuzgado, porque siempre un típico prejuicio que hay es que cuando alguien no habla correctamente, algo tendrá en la cabeza. Se habrá quedado tonto, se habrá quedado con un retraso, y sin embargo ese es el sufrimiento de las personas con afasia, que son personas perfectamente conscientes, la mayoría de las veces, que tienen unos niveles de estudio a veces altos. Yo tengo pacientes que han sido catedráticos de universidad, pacientes que han sido arquitectos, que pintan unos cuadros que da gusto verlos, pero no pueden contarte cómo fueron ayer de viaje a Huelva, por ejemplo. Entonces eso les crea mucha frustración y hace que se queden totalmente aislados de la participación social, que no quieren salir, no quieren ir a ver un partido de fútbol, no quieren hacer nada. Por eso es necesario que haya una asociación que trabaje con ellos, porque tenemos que intentar juntarlos y volverlos a sacar a la calle. La idea principal es esa, son personas conscientes, ¿vale? Y yo podría ahora coger directamente y hablaros de los tres tipos que seguramente os sonarán, que son Broca, la fase de conducción y Wernicke, explicaros por encima ese modelo básico y dar la clase por hecha. Y es una información de primera mano de los tipos que hay de afasia y deciros también que hay una global, que tiene que ver cuando tienes las dos zonas dañadas, Broca y Wernicke, pero sin embargo me estaría quedando muy por encima, ¿vale? Yo cuando he ido conociendo a cada una de las personas que están en la asociación, he visto gente que entraría dentro de Broca, de ese tipo de afasia de Broca, pero que tienen muy diferentes problemas en la expresión lingüística y que, por tanto, hay que trabajarlo de una forma muy diferente, ¿vale? Tengo personas que pueden perfectamente hablar, pero se quedan sin palabras en algún momento, otros que no dicen ninguna palabra. Hay muchas variantes diferentes, y es las que os quiero explicar hoy. Os quiero explicar realmente qué hay dentro de esas etiquetas de Broca, de conducción y de Wernicke, que son los subtipos, en los que voy a entrar ahora
en las siguientes diapositivas. Hasta aquí más o menos la idea principal la entendéis, ¿no? De lo que va un poco una afasia, lo que supone. Es algo frustrante, pierdes el lenguaje, o sea, un día te levantas en el hospital, te levantas de la cama y dices, voy a hablar, y te sale una cosa que no quieres decir, un sonido, una palabra que no quieres decir, totalmente bloqueado, o peor, puedes levantarte y no entender a quién te está hablando. Yo muchas veces he tenido que ir al hospital a ver pacientes que pues, le acababa de dar ictus o lo que fuera, me han llamado para ir a ver qué es lo que tenían, y me he encontrado con eso, con personas que le decía, bueno, levanta la mano, y hacía, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres que haga? No entiendo qué me estás diciendo. Le decía, ¿cómo te llamas? Sí, movimientos de la boca sin palabras. Es muy frustrante. Entonces, el primer paso que quiero comentaros es la etiología, es decir, ¿cuál es la causa detrás de las afasias? ¿Por qué ocurren las afasias y qué tipo de bases o qué tipo de problemas pueden causar la aparición de esta secuela o trastorno, ¿vale? Luego, evidentemente, la topografía. Hablamos de una causa, de un daño cerebral, que va a afectar a unas zonas del cerebro concretas que seguramente acabarán provocando la aparición de un problema lingüístico, ¿vale? Y por último, hablaremos ya un poco de esos síndromes, ¿no? De esas etiquetas que voy a intentar comentaros hoy, pero también atizándoles un poco porque no estoy del todo de acuerdo con ellas, ¿vale? Ya supongo que Joaquín en la próxima clase me corregirá y dirá, no hagáis caso, está loco, ese tipo de cosas suelen pasar. Sí apunto también la idea de la reserva cognitiva, que eso sí es interesante tenerlo en cuenta, esa idea de que a veces una misma lesión en una misma zona no afecta igual a dos personas distintas, ¿vale? Hay personas con la misma lesión que tienen una capacidad de reserva cognitiva mucho mejor y que les permite soportar mucho más esos daños. Entonces, a veces me llegan pacientes con la misma lesión y tienen signos totalmente distintos, ¿vale? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero me interesa hablar de eso, de la etiología, de lo que yo he visto día a día en la consulta y de lo que puede ser la causa de una afasia. Por ejemplo, un tumor, ¿vale? Un tumor es la típica situación en la cual una persona pues empieza a experimentar la aparición de un elemento extraño en el cerebro que si aparece en cierta zona determinada y presiona cierta zona puede provocar dificultades en la comprensión o en la expresión, ¿vale? Igualmente, después de una operación también para extirpar un tumor puede aparecer en un daño cerebral subsiguiente que tendría pues esa alteración en el lenguaje. De esto me he encontrado también unos pocos pacientes. Los traumatismos también pueden tener una afectación en la afasia, una afectación en el lenguaje, provocando una afasia, siempre y cuando, como digo, alteren esas zonas concretas del cerebro que os voy a comentar ahora. Los ictus son lo que más veo habitualmente, porque es lo que parece que está mismo más de moda, y es que ha aumentado mucho la prevalencia, y cuando tenemos ictus que afectan a ciertas arterias, pues pueden aparecer problemas en el lenguaje. Sin embargo, si afectan a otras zonas del cerebro, no tienen por qué presentar problemas del lenguaje. Y por último, las infecciones, como puede ser la cefalitis herpética o otro tipo de infecciones del sistema nervioso central que pueden provocar igual, si atacan a cierta zona del cerebro, la aparición de problemas en el lenguaje, muy diversos. Y esa zona del cerebro a la que yo me refiero habitualmente, o a la que se refiere habitualmente a la literatura, es esta que veis aquí. Esto en el hemisferio izquierdo, para las personas diestras, que supone que es el hemisferio dominante, en el que se encuentra el lenguaje, hay una zona que es la fisura de Silvio, que es esta línea de aquí, ¿vale? Que va desde la zona anterior a la posterior, que separa el lóbulo frontal del temporal, y alrededor de la cual, si tenemos una lesión de cualquier naturaleza de estas, tenemos o solemos desarrollar una afasia, ¿vale? Como veis, esto es una parte importante del cerebro, ¿vale? Una cantidad grande de masa cerebral. Dependiendo de que sea más frontal o más posterior, más anterior o más posterior, tendremos un tipo de afasia u otra, ¿vale? Pero quedaros con eso, que las lesiones que tienen que ver, en principio, con alteraciones del lenguaje, son en las zonas del área de la fisura de Silvio, ¿vale? Del hemisferio, nuevamente el izquierdo de la gente diestra. En muchos casos, nos encontramos el caso contrario, que en el hemisferio derecho de las personas zurdas es donde tenemos el lenguaje colocado, ¿vale? No quiero decir con esto que todo el lenguaje esté en el hemisferio izquierdo. Digo que las más típicas afasias están en el lado izquierdo. A veces hay alteraciones lingüísticas en el otro lado, que tienen que ver con el ritmo, la prosodia, que son un poquito menos visibles. Estas son los síndromes típicos. ¿Cuál es el problema de esa topografía tan claro, ¿no? Parece decir, bueno, si te toca aquí ya tienes un problema del lenguaje, arreglado. Nada más de comer la neuroimagen, ya sé yo si tienes una afasia o no. El problema es que estas zonas del cerebro también regulan ciertas cosas, como el movimiento, la semántica, la comprensión auditiva verbal, la velocidad de procesamiento, el cálculo, el reconocimiento de caras un poquito más abajo, la memoria de trabajo. Hay tal cantidad de funciones ahí colocadas que cuando tenemos una persona con supuesta afasia puede tener muchas más alteraciones, aparte de la afasia en sí. Es decir, que no baste solo con ver la neuroimagen y decir, en esta zona tal lesión, tal alteración cognitiva. Que va, por desgracia se mezclan bastante las funciones cognitivas. Por lo tanto, os cuento
Voy a centrarme un poco, yo siempre me desvío bastante. El modelo en el que vamos a basarnos es el primer modelo que ha habido del lenguaje, que es el modelo de Gershwin, que nos habla de 3 tipos de zonas importantes para el lenguaje y, por tanto, 3 tipos de afasia diferentes, ¿vale? Una afasia de Broca o motora, que afecta a la zona de Broca, que la tenéis ahí señalada. Esa zona está, digamos, por delante de la cisura de Rolando, que es la que parte el cerebro de arriba abajo, ¿vale? De zona, cogiendo un poco la parte del movimiento y demás, ¿vale? Y esta zona de aquí, digamos, que se encarga del tema de la coordinación motora del habla, ¿vale? Es uno de los núcleos, es el área de Broca, de la cual os voy a hablar ahora después. La afasia de conducción lo que hace referencia es a la lesión en esta zona intermedia, que es una de fibras, que une la zona de Broca con otra, que es la zona de Wernicke, ¿vale? Es decir, que los núcleos del lenguaje que habitualmente os van a contar que existen, y que realmente existen y son importantes, son el área de Broca y el área de Wernicke. Una orientada hacia la expresión y otra hacia la comprensión del lenguaje. Y luego la conexión entre ambas, que se llama fascículo arqueado. Esos son los 3, digamos, elementos principales del lenguaje, que siempre se han considerado como la base cerebral del lenguaje. Y es un modelo que es antiguo, que es el modelo de Gershwin. Sin embargo, ahora mismo ya ha habido muchas variaciones. Pero un poco lo que uno saca cuando se mete en Wikipedia o cuando acaba la carrera es que hay estas 3 áreas, 3 afasias, y si pasa toda la vez es global. Ya está, es muy fácil de entender. Sin embargo, no es exactamente así, ¿vale? A veces hay pacientes con una lesión en Broca, pero la lesión es tan extensa que coge la parte de abajo del temporal, que coge un poquito más hacia atrás. Entonces, eso nos va a suponer que haya muchos tipos diferentes de afasia dentro de esas 3 etiquetas. Por lo tanto, hay que intentar ver en qué se diferencian, y mi objetivo de hoy es contaros un poco eso, porque hay pacientes que los llamamos afásicos de Broca, y unos me pueden decir, ¿y yo dónde va?, y otros no pueden decir ninguna palabra. ¿Dónde está la diferencia? ¿Vale? Esto más o menos ¿os sonaba por lo menos lo de Broca y Wernicke? De historia, ¿no? Supongo, de uno de los grandes hitos, ¿no?, de la neurociencia, cuando alguien descubrió que esa zona, si la bañabas, no hablabas. Si os sonaba más o menos, ¿no? Voy a hablar de esa, en principio, que es la más conocida de todas, ¿vale? Y le pongo 3 nombres, ¿vale? Afasia de Broca, afasia motora y afasia expresiva. Si nos ponemos a rebuscar, hay un libro de Ardila muy bueno, que se llama Las afasias, que era obvio el título, ¿vale? Y que nos dice por lo menos, creo que son 6 o 7 nombres distintos para esto, ¿vale? Para la afasia de Broca hay como 6 o 7 nombres. Afasia eferente, motora, expresiva, verbal, fluente, bueno. ¿Por qué? Porque depende también un poco de quién haya creado un modelo del lenguaje y que haya considerado que es relevante en Broca, que no lo es en el otro tipo de afasias, ¿vale? Yo, en mi punto de vista, os pongo Broca y motora porque es lo que siempre solemos ver, pero también añado lo de expresiva, porque al final lo que estamos hablando cuando hablamos de este tipo de afasia es de una persona que no puede expresarse correctamente a nivel lingüístico. Y todo viene un poco porque en el siglo XIX Paul Broca encontró un paciente que tenía una dificultad exagerada para hablar, el paciente que se llama paciente TAM, se llama así. No son las siglas de nada, TAM es que es lo único que podía decir. Decía TAM, 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 hablaba así, ¿vale? Y cuando hicieron la autopsia encontraron justo una lesión en esta zona del cerebro, una malformación, que casualmente cae en lo que se llama área de Broca. Se le puso ese nombre a raíz de que él se encontró eso, que este área era importante para el lenguaje, ¿vale? Yo lo que decía, el paciente TAM solo puede pronunciar una sílaba. Si yo busco un ejemplo, que a lo mejor puede quedar un poco mal, de algo similar que os pueda sonar de vuestro día a día, hay uno, ¿vale? Habría una persona, en teoría, que eso lo discutimos todos los neuropsicólogos, nos sentamos, Odor, ¿qué tiene? Una afasia expresiva, tiene un problema de apatía, nos ponemos a darle vueltas, ¿no? Una afasia secundaria epiléptica, sin hacer spoiler. La idea principal es eso, que tienes una palabra, tienes unos sonidos nada más, y los puedes emitir con entonación, porque Odor empieza, Odor, Odor, Odor. Quiero decir con eso, eso separa un poco la pronunciación de la prosodia, si os dais cuenta, puede hacer entonaciones. El problema es que no puede emitir palabras. El paciente TAM era igual que esto, ¿vale? Y si tuviéramos el cerebro de Odor, seguramente encontraríamos alguna lesión en el área de Broca, entiendo. Ya sería cuestión de ir a buscarlo, pero bueno. Dicho esto, esta es la idea del paciente de Broca, de toda la vida, ¿vale? Y con esto nos vamos. Y cuando yo llego a una consulta, la primera vez, y dice, aquí tiene un paciente de Broca, hola, encantado. Hostia, no ha dicho Odor, no ha dicho TAM, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está hablando si es de Broca, no? Porque hay muchos tipos diferentes de afectaciones expresivas. No, la gente no se queda sin lenguaje o con lenguaje, hay puntos intermedios. Hay diferentes afectaciones que pueden deberse a la articulación de la boca, a la gramática, hay 1000 cosas. Entonces, os las quiero contar un poco para que no os sorprenda que el día que os presenten a una persona con afasia, os hable.
porque puede hablaros perfectamente, ¿vale? Entonces, como estaba diciendo, el área de Broca, si nos ponemos a darle vueltas, es un área que se encarga del movimiento, de la zona motora del habla, ¿vale? Como tal, tiene que ver con la coordinación de los movimientos de la boca, ¿vale? Entonces, como os he puesto antes el dibujo, ¿vale? Esta zona, que es el área de Broca, que es la que Odor o una persona con afasia de Broca tendría dañada, ¿vale? Está curiosamente al lado de toda la zona motora que regula el movimiento del lado derecho del cuerpo. Recordad que este es el hemisferio izquierdo, ¿vale? Este lado derecho del cuerpo está movido o controlado por toda esta zona de aquí, que es la prerolándica, ¿vale? Y esta zona, cuando tengo un daño en Broca, suelo también tener un daño en esta zona. Por eso muchos pacientes con afasia os lo vais a encontrar con hemiplegia en el brazo o en la pierna. Es decir, no van a poder andar. Van a ir así generalmente, ¿vale? No todos, pero muchos de ellos tienen esa dificultad, ¿vale? De hecho, algunos la tienen los primeros meses y después se corrige. Depende también del tipo de lesión, pero que muchas veces hay una relación entre movimiento. Entonces, también pasa muchas veces cuando alguien viene por la puerta y le ves así, dices tú, motora. Casi seguro que es una afasia motora, porque le afecta el movimiento también. No tiene por qué, pero tiene relación, ¿vale? Sin embargo, no todos los problemas de expresión se deben a que uno no pueda coordinar la boca. A veces se deben a otras cosas que son las que voy a contar. Os pongo un ejemplo, bueno, os hay ejemplos, de pacientes que tienen afasia de Broca, además diagnosticada con afasia de Broca, que me molesto a mirar los informes para ver si eran o no lo ponían. Y sin embargo vais a escucharles hablar, si queréis el ordenador. Se ha quedado un poquito... Ahora está haciendo, ¿vale? Son 6 ejemplos, ¿vale? Ya os digo. Y lo vais a escuchar hablar y veréis cómo va a costar encontrar un punto de acuerdo. Toma su tiempo, pero al final sale. Ya saldrá, si esto es... Ah, no se oye. Ahora, perfecto, espérate, que la vamos a empezar desde el principio. ¿Ya? Empieza el vídeo. Hola, soy Agatha. Tengo 40 años. 6 años, 7 años, infarto cerebral. Y... ¿Cuándo te ocurrió? ¿Por qué? ¿Lo Eh, sabes? ¿Por qué? Parto después, 4 días, 5 días, infarto. Mueve la cabeza, cansado, estallar la cabeza y se acabó, infarto. Esta fue mi primera paciente, ¿vale? Esta fue la primera que yo conocí cuando entré a la asociación, que ya lleva en la asociación varios años, y ya estaba a este nivel más o menos, y nada más verla digo yo, bueno, pues si no puede hablar, tendré que hablar yo, ¿no? Pero lo que hice fue, tú, calla, caña, que te llevas caña, te va a enterar tú lo que es bueno. Una mujer que tiene mucho carácter, ¿vale? Pero si os dais cuenta, su forma de hablar no está correcta, hay algo que falla, ¿vale? Os pongo otro ejemplo. Este es uno que lo asaltamos en su casa, tal cual. Se ve al revés, pero bueno, que hago una idea, ¿vale? Y vio a un en el lago y lo vio y tenía su boca en su pito de carne y pensando lo que digo, amén. El asunto lo vio y dijo, tú eres rey y me vas a mí, pero a mí, amén. Él está ahí leyendo una historia, ¿vale? No leyendo, está contándome una historia que yo le he contado antes, ¿vale? Y vemos que muchas veces, a diferencia de lo que le pasa a Agatha, él tiene que pararse muchas veces y buscar la palabra. Y cuando la busca no la acaba de decir correctamente. Quiere decir pico, dice pito. Cambio raro, ¿no? Es otro tipo de afasia de Broca, ¿vale? Los dos son afasia de Broca. Ahora os contaré las diferencias y demás. Os pongo otro, que este es muy gracioso también. Este es audio. ¿Qué es lo que estás viendo en esta imagen de aquí? Cuéntame todo, ¿vale? La chica que me está pidiendo de galleta al hermano, se supone, y se sube en una banqueta que está a punto de colgarse. La señora me está intentando frenar para sacar el grifo. Ni papa se le entiende. Y le está haciendo Qué genial. el agua. ¿No recuerda cuando estáis borrachos a última hora de la noche y quería hablar?
¿vale? También es una fase de Broca, ¿eh? También, pero sin embargo esto me parece que tiene un calcetín en la boca, el anterior necesita controlar su boca para hablar, la otra se salta partes de la frase, son todas fases de Broca, de verdad, por diagnóstico, por zona cerebral afectada, por todo, ¿eh? Venga, otro, este de aquí. Lo que les estoy poniendo es una lámina, ¿vale? Una lámina que tienen que contarme lo que están viendo, si no me cuesta mucho sacarles palabras. Entonces la lámina es, luego la veré, la típica de una cocina en la que hay un niño subido encima de una silla, cogiendo una galleta y la madre está de espalda y está inundándose el fregadero, la madre está en la parra. Entonces tiene que contarte un poco lo que está viendo, ¿no? Ah, sí se ve la imagen, la que... Al revés. ¿Y qué más está pasando? Cayendo la hermana, pero al final caerá rápidamente. Vale, ¿y qué más? La mujer está aplicando favorablemente. Muy tápico. Tela, ¿no? ¿Y qué más? Si no entendéis, no os asustéis, es que no se entiende. Muy tápico, favorablemente. La mujer está favorablemente, muy tápico, muy no sé qué. Está totalmente desorganizado. Aquí, para entender lo que está diciendo, pese a que está enseñando los elementos de la lámina, no se entiende. También es una fase de Broca. Vamos a otra. Está quedando clarísimo, ¿eh? Mira, esta sí que es buena. ¿Qué estás viendo? Todo bien. Todo bien, ¿no? Cuéntame. Reina escaparate. No te preocupes, ¿qué más está pasando ahí? A ver, quiere coger las galletas, ¿verdad? Son galletas. ¿Qué más cosas están pasando ahí en la imagen? Está pensando, está dándole vuelta a la pobre. Su problema es que siempre que habla de saber una frase que es reina escaparate, o reina del cielo, o Jerusalén. Te lo cuento yo, ¿vale? ¿Vale? Hay dos niños, ¿vale? También es una fase de Broca, lo que pasa es que ahí hay temas de personalidad. La primera paciente que hemos visto le da igual, se lanza a hablar, le salga o no le salga. Ella se va al banco y si no le echan cuenta la culpa es del banquero, no suya. Ella, sin embargo, se corta más, le da más cosita a hablar y cuando habla de salen lo que se llama parafasia. No sabe muy bien lo que quiere decir, porque no sabe qué quiere decir exactamente, pero dice reina escaparate. Y se pega diciendo reina escaparate, reina del cielo, Jerusalén, 4 o 5 palabras que le han quedado ahí, que dice ya, ¿por qué narices me pasa esto? Más te dice lo de, ¿por qué reina escaparate? Entonces son cosas que dice, joder, también es la fase de Broca. Esta es un tanto peculiar, luego explicaré la diferencia. Y la última, no sé quién será, ya no me acuerdo quién era, pero seguro que es bueno. A ver si se abre. Lo que estás viendo aquí, lo mejor que puedas. ¿Qué está pasando aquí? Habla. ¿Qué está ocurriendo en esa situación, en esa escena? La cocina, muy bien. ¿Y qué está pasando en la cocina? Inténtalo, sin problemas, no me sale. Hay un niño. ¿Bien? Una señora mayor, ¿no? ¿Qué más está pasando ahí? Tenemos todos esos elementos, pero ¿qué están haciendo los niños? También es la fase de Broca, ¿vale? Unos me contestan las palabras, otros me las rellenan, otros no. Son todos el mismo subtipo. Verá que os he colado uno por medio, que es más una variante degenerativa, que por la edad ha ido perdiendo lenguaje. Pero por lo demás, todos tienen un problema en la expresión, ¿vale? No tiene nada que ver uno con otro. Y todos son, si ves el informe, afasia motora o afasia de Broca, todos son generalmente ictus en la arteria cerebral media, izquierda, que es la que irriga esa zona, pero joder, no tienen nada que ver uno con otro, ¿eh? Nada que ver. Las posibilidades que tienen uno en comparación con otro son muy distintas. También hay cierto engaño aquí. ¿Por qué? Porque la primera paciente lleva ya 7 años de rehabilitación, ¿vale? Este último lleva 1 año desde que tuvo el ictus, por ejemplo. Hay un poco de todo mezclado. Entonces, claro, cuando os llega el paciente sin esa información, no sabéis cómo ubicarlo. Por ejemplo, encontrarme a este hombre así el primer día o un mes después del ictus, le digo, hostia, tiene margen. Encontrármelo así después de 8 años, dices tú, joder,
ya me va a costar más trabajar la rehabilitación, porque ya este hombre se ve que ya ha alcanzado un nivel que vamos a tener que compensar de alguna manera. Entonces es importante contemplar esas variables. Pero sobre todo pensar que las fascias de Broca no son todas iguales, ni de lejos. Y por eso quiero contaros un poco de qué manera las podemos diferenciar. A ver si esto se pone en grande. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, dentro ya de la fascia expresiva o de cualquiera, ¿vale? Cualquiera, incluso de cualquier daño cerebral, que esto va a valer igual para todo, ¿vale? Es que dependemos mucho del momento temporal en el que nos esté ocurriendo, en el que nos ocurra esa lesión, ¿vale? En muchos casos, lo que nos encontramos a pie de cama del hospital no tiene nada que ver con cómo está la persona dentro de 2 o 3 meses. Incluso diría dentro de 2 o 3 semanas, pero no me voy a pillar las manos. La idea principal es que cuando tú tienes un daño cerebral, en cualquier zona del cerebro, tienes una zona que ha sufrido el daño, pongamos un ictus, una zona que ha muerto, ¿vale? Y una zona alrededor mucho más grande que está inflamada. Una zona que está inflamada, pues no funciona. ¿Qué va a pasar con el paso del tiempo? ¿Qué se espera? Que esa zona se desinflame. Por tanto, empezará a funcionar. Entonces, muchas veces nos encontramos con pacientes que nada más los vemos en el hospital, afasia global. Ni me habla, ni me entiende. Y cuando pasan las semanas, vas viendo que empieza a comprender mejor, que empieza a hablar un poquito mejor, se instauran las secuelas. Es lo que llamamos la fase aguda, ¿vale? En la que los signos pueden variar e ir desapareciendo conforme pasan las primeras semanas, ¿vale? Normalmente suele ser el primer mes esa fase aguda, ¿vale? Es normal, cuando te caes de un columpio y te vas a mover la cabeza, te pegas un rato groggy, totalmente, ¿vale? Y luego después ya ves si te has hecho algo o no. Realmente lo que vamos a ver es como pasados los primeros 2 meses, un mes, 2 meses, entramos en el periodo subagudo. En este periodo se instauran ya secuelas muy claras, ¿vale? Pero que van a ir mejorando de manera casi espontánea porque el cerebro se reorganiza. Después de un daño cerebral, el cerebro se reorganiza. Entonces tenemos un periodo que la gente se empeña en cerrarlo en un año para que el cerebro mejore. Y a partir del año ya lo podemos mandar para casa. Cosa con la que no estoy de acuerdo, ¿vale? Sin embargo, todavía en seguridad social suele ser así. Sueles tener tu prestación de rehabilitación de un añito y después ya te quedas libre, no hay mucho más que hacer. Y al revés, con la parte crónica, pasado un año y medio, se puede trabajar también. De hecho, yo hoy justo me ha entrado una paciente que lleva 10 años, desde que tuvo el ictus de un ictus que le provocó una fascia bastante grave, y está trabajando en plan intensivo y estamos notando cosas. El mismo día de hoy ha hecho cosas que no había hecho nunca en 10 años, porque no se haya puesto a hacerlas. Muchas veces tienen más capacidad de lo que ellos mismos creen, pero si no hablo una vez, pues dejo de hablar. Aprendes a no usar el lenguaje, y eso hay que desaprenderlo. Pero lo que importa es eso, que también dependiendo del momento, sea normal encontrarnos con una serie de secuelas u otras, o que haya un tipo u otro de afasia dentro de las de Broca, ¿vale? También hay que ver si han recibido tratamiento previo. Hay pacientes que a mí me han llegado que no haya forma de hacer ninguna sílaba, no hay manera. Y otros que dicen directamente ta, la, ca, ¿sabes? Y tú, coño, esta la he enseñado, seguro. Se ve cuando han trabajado con el paciente antes, ¿vale? Y las características de la persona, que es lo que decía antes. Hay gente que es muy hecha para adelante y no va a dejar de hablar, aunque no puede articular. Y hay gente que se va a cortar. Entonces ahí hay que muchas veces intentar frenar a unos para que hablen más lento y piensen mejor lo que dicen, ¿vale? Y a otros hay que intentar sacarles más de lo que tienen. El último vídeo que os he puesto, del hombre que se veía la voz muy de como, muy floja y demás, lleva trabajando 2 o 3 semanas con nosotros, y digo, no habla espontáneamente, eso es imposible que se hable espontáneamente en 3 semanas de trabajo, ¿vale? Pero sí ya está haciendo frases con nosotros con cierta guía, de dame esto, toma lo otro, una mezcla de repetición, una mezcla de trabajo de aprendizaje, ¿vale? Pero eso no lo hacía solo, yo no se lo he enseñado, yo no he hecho un milagro, simplemente él podía hacerlo pero no lo ha intentado. Muchas veces nos autolimitamos a nosotros mismos, ¿vale? Y con las personas con afasia es igual. Si no lo intentan, pues no saben qué porcentaje, qué margen tienen de mejora, ¿vale? Dicho esto, por acotar, os voy a poner 4 cosas o 4 componentes para ver en la expresión y para separar a esta gente, ¿vale? Porque no me vale decir que todos son Broca. Porque luego alguien saca un libro de cómo rehabilitar la afasia de Broca, te saca un montón de ejercicios y para unos valen y para otros no. Voy a intentar explicaros esos 4 componentes que yo suelo utilizar en clínica, ¿vale? Uno son los problemas articulatorios, ¿vale? Que eso lo habéis visto claramente en el que tenía un calcetín en la boca. Esa persona no se entendía, pero ahí había una gramática. De verdad que ese hombre estaba diciendo algo coherente, pero estaba... no se entendía nada, ¿vale? Tenemos gente que no tiene gramática en muchos niveles, ¿vale? La primera paciente que visteis no tenía gramática. Yo, ictus, 6 años. Mañana, yo, ictus. Se omite verbos, omite conectores, omite muchos elementos, ¿vale? Habla en indio. Yo ser feliz. Eso no es la forma de decirlo. Yo soy feliz o yo estoy feliz, ¿no? Tenemos gente que no organiza las ideas sin estas cosas. O sea, tiene gramática,
tiene la articulación buena, pero no organiza las ideas, ¿vale? Y tenemos gente con anomia. ¿Sabéis lo que es la anomia más o menos? ¿Os suena? Dificultad para decir los nombres, ¿vale? Es decir, yo pongo delante un objeto y no sabe decir el nombre, aunque lo conoce perfectamente, ¿vale? Entonces, claro, con estas 4 cosas sí podríamos tal vez intentar clasificar a esos 6 pacientes que hemos visto, ¿vale? Y os voy a contar un poco por encima cómo se trabaja con problemas articulatorios, cómo se ve un reumatismo y se trabaja con ello, cómo se ve la organización de ideas, esto no tanto hoy porque no es tanto una fascia, y el tema de la anomia lo veremos por separado, ¿vale? ¿Hasta aquí más o menos claro? ¿Habíais oído alguna vez alguna fásica hablar? ¿Verdad? ¿Cómo lo imaginabais? Mudo, ¿no? O con algo por lo menos. O... Claro, es que hay de todo. Hay mucha gente que eso hace sonidos inconexos. Sa, 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 y tú. Vale, y hay otros, sin embargo, que hablan más. En teoría no. La tartamudez en teoría no debería ser considerada como un problema de afasia. La disfemia como tal va por separado. No tiene que ver con un problema como tal articulatorio, porque en realidad el problema de la tartamudez tiene que ver más con la articulación pura y dura, que con que la zona del cerebro que articula, la zona del cerebro que dirige la articulación esté dañada, ¿vale? En este caso, lo que hay de articulatorio es que la zona de Broca, que es la que coordina movimientos de la boca, no los coordina adecuadamente. Entonces esas personas quieren decir casa y la señal que reciben es otra. Entonces hacen ra, 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 y empiezan a buscar la sílaba, escuchándose para decir, ¿cómo leche se dice K si yo quiero decir K? ¿Vale? El ejemplo lo vais a ver ahora cuando os pongo uno de los vídeos. Así que me paso directamente a temas articulatorios, ¿vale? Y es lo que os decía, aquí hay dos diferencias, ¿vale? 2 términos que seguramente que conozcáis, la bisartria y la apraxia del habla, ¿vale? Cuando alguien no articula bien, cuando alguien habla de forma que no se entiende, ¿vale? Tenemos un problema generalmente de disartria, una persona que no controla bien la musculatura, ¿vale? Que tiene poca fuerza de la musculatura. Como os he dicho antes, muchos de los afásicos de Broca tienen un problema, y es que le afecta el movimiento del lado derecho del cuerpo y de la pierna. Y eso también implica el movimiento de la cara. Entonces, si no mueves bien la cara, no puedes pronunciar bien, ¿vale? Pero luego está el extremo contrario, que es el tipo de personas que hacen cosas muy curiosas, como ser capaces de hablar de manera automática, pero no ser capaces de hablar de manera consciente. Es decir, yo le digo, ¿esto qué es? Este objeto de aquí, y empieza. Coño, es un teclado, ¿vale? De forma automática me lo dice, pero cuando quiere decir conscientemente no le sale. Eso lo comento ahora un poquito con otro paciente que lo vais a ver. Dicho esto, nos quedamos con que la lesión evidentemente es en la zona de Broca, ¿vale? Que está por aquí más o menos, pero también afecta a otras zonas un poquito más para abajo, el giro opercular y demás, que tienen que ver mucho con la deglución, tienen que ver mucho con aspectos más del habla como tal, ¿vale? Bucofonatorio, sobre todo fonatorio. Entonces, estas personas muchas veces, otros problemas que tienen añadidos a la lesión de la fascia, es que no pueden tragar bien. Entonces hay que darle el agua con espesante, la comida hay que hacerse a la papilla, hasta que recuperan un poco la coordinación y la fortaleza muscular, ¿vale? Dicho esto, de la disartria, ¿qué os digo? Os puedo decir poco de la disartria, porque realmente la disartria yo siempre la suelo mandar más hacia el logopeda, ¿vale? Porque a mí no me han enseñado realmente los grupos musculares que hay en la cara, no me han enseñado temas bucofonatorios en mi carrera, porque eso se estudia mucho más en logopedia. Entonces, cuando alguien tiene debilidad bucofonatoria, se suele trabajar con temas de masajes, ¿vale? Masajes en la cara, masajes en el cuello, masajes en la lengua incluso, ¿vale? O incluso tienen que mejorar el soplo, a veces no soplan bien, tienen que soplar un molinillo, hacer pompas de jabón. Es como el ejemplo este de aquí de esta niña, ¿veis? Intenta soplar, pero no puede. Esta niña tendrá, no sé la edad que tendrá la pobrecilla, pero le pasa lo que le pasa a una persona con afasia muchas veces de este tipo, con disartria, y es que no controla correctamente la boca. Entonces soplar, que es algo muy fácil, la mitad de mis pacientes no pueden hacerlo. Y no hablemos de silbar. Entonces, si tú no puedes soplar, ¿cómo haces la S o la F? No puedes, evidentemente. Entonces, hay que trabajar mucho estas áreas a nivel logopédico para que la persona coordine bien la boca, para algo como soplar, para algo como hacer letras, ¿vale? Ya digo, yo la disartria suelo volcar mucho más hacia el logopeda. La que más me toca a mí suele ser esta, ¿vale? Que es la apraxia del habla. Eso tiene que ver con que la persona no puede coordinar la boca correctamente. Repito, él sabe lo que quiere decir, pero la boca no le sigue. Entonces, cuando quiere decir, por ejemplo, helicóptero, pues dice, tefico, zafo, empieza a rebuscar la sílaba, casi como una tartamudez, en cierto modo, parece que está tartamudeando, pero bueno, es que está buscando cómo colocar la boca. Entonces, el ejemplo que tenemos en este paciente, que ya lo hemos visto antes, yo os lo voy a poner, que me va a decir los nombres de unos objetos
Sale también torcido. Escucharle cómo habla. Ahí, a la flechita. Como si no le das aquí. Se va escuchando y dice, casa. Va mejorando cada vez que lo pronuncia. Polígrafo, va buscando las sílabas. Con la I, bi. ¿Cómo sale solo? Parece... Yo no sé, no me acuerdo. Eso está perfectamente dicho. ¿Os habéis dado cuenta? Es una cosa muy curiosa, ¿vale? Es lo que aquí os defino como ruta automática y ruta consciente. A este le pasó igual. Le puse una imagen de Homer dormido y digo, ¿qué está haciendo el señor? Thor. Está dormido, coño, ¿vale? La ruta de la rabia, de la mala leche es muy automática. Por eso la mitad de la gente con una fecha puede decir tacos perfectamente, puede decir mi arma dónde va, y luego después decir mochila empieza, cago en la puta, ¿cómo se dice? Quiero decir con esto, hay un lenguaje más automático. De hecho, yo no estoy pensando, sí estoy pensando cuando hablo, no sé cómo lo de Sálvame, sí estoy pensando, pero lo que no hago es pensar cómo organizar las palabras, ¿vale? Sin embargo, él tiene que pensar cómo organizar todo. Ahora, si no piensa, si está de una manera automática, le sale un, tráeme esto para acá. Eso nos demuestra que hay como dos rutas del lenguaje, ¿vale? Una persona con disartria, que tiene dificultades musculares, no puede hablar ni automáticamente ni no automáticamente, porque la musculatura no le sigue. Pero este sí, el músculo está bien, pero no coordina. Dime. Claro, ese es el tema. Estas personas pueden hacer cualquier sonido con la boca. El problema es que no saben cómo hacerlo. El disártrico, no hay manera, los músculos no le siguen. Ahora, esta es la parte bonita contada. La parte fea es que a veces coexisten las dos, ¿vale? Entonces es complicado diferenciar una de otra. O sea que en este es muy claro, en él es muy clarito que puede hacer cualquier sonido. De hecho, tengo una mujer que estoy trabajando con ella esta mañana, que es eso, la pobre me dice lo de, no me sale regadera. Y me dice, bueno, ¿cómo estás? Malamente, aquí estoy. Tú muy guapo. Bien, ¿cómo se dice esto? No puede. Entonces, el lenguaje automático es un apoyo genial para poder hablar en un futuro, ¿vale? Y normalmente el desarrollo de estas personas era convertirse en personas anómicas. Es decir, puedo hablar contigo más o menos, pero cuando tenga que decir un nombre, ahí me quedo, ¿vale? Pero bueno, quedaos con esa idea, eso es muy curioso, porque llama mucho la atención. De hecho, la familia dice que no les hablan porque no les sale de las narices. Hombre, hay una diferencia, una dificultad en coordinar la boca, que eso no se conoce, parece imposible. Cuando tú lo piensas, ¿qué te puede pasar eso? Parece imposible. Ellos lo cuentan muchas veces, lo de, ¿por qué? Si yo sé lo que quiero decir, ¿por qué no? Mi boca no me sigue. Entonces, el truquito muchas veces es hacer a la persona consciente de su boca, con un espejo, que se vea colocar la boca. Pero eso viene después en tratamiento si me da tiempo. Dicho esto, voy a acelerar un poco para no liarme. Hay otros pacientes que tienen una articulación correcta, hablan bien, pero no tienen gramática. Es decir, tienen lo que se llama agramatismo. Entonces, yo los verbos en infinitivo, no utilizo artículo, no utilizo pronombre, me salto todo. Entonces tú dices, ¿qué tal ayer? Ayer comé. Hombre, ayer yo fui a comer. Se saltan ese tipo de cosas, ¿vale? Y hay que trabajarlo para que consigan tener esa gramática. Entonces, ¿también son afásicos de Broca? Sí. El problema es que no tienes que trabajar musculatura, no hace falta, ni coordinar la boca. Tienes que trabajar con ellos cómo construir frases, cómo hacer elementos, cómo estirar su vocabulario que tendrán, ¿vale? Entonces, aquí como hay tantas manifestaciones, yo lo que digo muchas veces, nos quedamos con que a veces regularizan los verbos, lo hacen en infinitivo, omiten todos los elementos, el contenido a veces está vacío, con una palabra de sobra, ¿vale? Y también, aquí entro en un debate, a lo mejor no lo habéis planteado nunca porque no lo han explicado todavía. Se supone que Broca es expresivo y Wernicke es comprensión, y siempre se separa así. Entonces, si el paciente no comprende, es que es Wernicke. A veces no comprendemos la gramática, y eso es de Broca. Broca no solo se encarga de la gramática, no solo se encarga del movimiento, se encarga de la comprensión, en cierto modo, de la gramática, ¿vale? No comprendemos la gramática correctamente.
Eso es un detalle que es complejo todavía. Y ahí lo dejo, más o menos. Bueno, ya habéis visto a Ágata antes, la primera paciente, ¿vale? Eso es un agramatismo. Yo creo que no hace falta verlo otra vez, ya he visto cómo era ella. Yo antes, yo ayer, ¿vale? ¿Sí? Hay casos en los que las personas no sean capaces de repetir las palabras, pero que no sean ni con la boca y tampoco escribiéndolas. Muchas veces están completamente aislados. Yo no voy a hablar hoy de la escritura, pero muchas veces la escritura tampoco está preservada, ¿vale? O está mal preservada. Hay veces en las que cuando quieren escribir cosas alternan las sílabas, cambian. Es decir, hay personas que están literalmente encerradas en sí mismas. No es un loquetín en el sentido de no puedo ni mover el cuerpo, pero tengo un paciente concretamente que tiene una cantidad de historia de contar que no vea, ¿sabes? Y no puede ni escribir ni puede hablar. Sí que entiende, eso sí. Pero es como él te dice, por mucho que voy a enseñar a decir casa, a decir zapato, él no puede contarme la de veces que ha dado clase en su universidad, la de veces que ha ido a una ponencia o a otra. Hay gente que se queda así aislada. Entonces hay que intentar buscar a veces, cuando vemos que no hay solución, sistemas alternativos de comunicación. El problema es que eso ya es como que tampoco sirve para crear un discurso correcto. Pero sí hay personas que ya no pueden ni tampoco escribir. Es el caso de este tipo de pacientes. Luego también, continúo, este tipo de afasias de Broca solemos encajar a todo el que no habla bien, ¿vale? Y metemos muchas veces a las personas que tienen anomia. Si yo tengo anomia, me va a costar mucho hacer una frase correctamente, porque voy a decir, dame la cosa esa que se utiliza para meter agua dentro de mi cuerpo, ¿vale? Tengo anomia, tiendo a compensar, tiendo a buscar una palabra alternativa, me quedo sin saber llamarla y le doy muchas vueltas. Entonces, solemos hablar de personas que gramáticamente están correctos, articulan bien, pero no tienen acceso a las palabras. Entonces, son afasias anómicas, no son de Broca, pero las suelen meter siempre dentro del tipo de afasia de Broca, ¿vale? Esta es la anómica, que luego hablaré de ella, ¿vale? Pero muchas veces no la vienen así puestas. Persona que no se expresa bien, como tiene anomia, dice o decide no hablar. Tengo anomia, prefiero no hablar. Ah, no habla, mutismo, no, perdona, intenta comprobar si tiene una gramática, que seguramente a lo mejor el problema sea anómico, que es lo que pasa en muchos pacientes. Y por último, en las afasias de tipo expresivo, hay muchas veces que el lenguaje no va solo, el lenguaje depende de otras funciones cognitivas, ¿vale? A veces parece que el lenguaje, según qué disciplina, no está en el cerebro y no está interaccionando con otras funciones, y sin embargo se interacciona. Si tengo una memoria de trabajo deficitaria o tengo mucha información verbal, no puedo construir discurso. Si tengo una función ejecutiva alterada, no puedo organizar las ideas concretamente. Entonces, uno de los pacientes que hemos visto anteriormente tenía ese problema, no estaba organizando el discurso, no es que tuviera parafasia, sino que estaba soltando aleatoriamente frases. Eso es un problema del lenguaje, pero debido a una alteración en otras áreas. Por eso hay veces que hay que valorar no solo el lenguaje como tal, sino otras funciones que pueden interferir en el lenguaje, ¿vale? Aquí he puesto dos ejemplos porque es verdad que hay pacientes que tienen algunas afasias degenerativas que afectan a zonas de memoria de trabajo, o personas con deterioro cognitivo leve, que pueden tener algunas alteraciones cognitivas que no son afasias como sí, pero que provocan una afasia, ¿vale? Así que por finalizar este punto, para no sobrecargaros con la motora, la clave es esta: las afasias motoras no son siempre motoras. Motoras me refiero al movimiento de la boca. No son siempre motoras, hay afasias de Broca, afasias de tipo expresivo, que no tienen que ver con el movimiento de la boca, ¿vale? A veces llevan temas de comprensión, que lo vamos a ver después. Y no todos los problemas de habla son afasias, hay muchas más funciones que pueden afectar. Y esta es la lámina que habéis visto antes, que se pone siempre para valorar. El problema es que como tenemos muy poquitas pruebas de valoración del lenguaje, no hay tantas, los pacientes ya se la conocen. Entonces yo cuando se la paso a un paciente que lleva ya 2 años con una fase, me dice, esta me la han puesto 7 veces, ya casi me la sé de memoria. Entonces, también se puede intentar valorar a la persona preguntándole simplemente cómo estás, que es una forma de sacar lenguaje. Bien. Porque esta está estandarizada, está baremada, quiero decir con esto. Alguien en su día, bueno, Gutgard y Kaplan, que son los que hicieron la prueba, le pasaron esta prueba a 300.000 personas para ver lo que se espera del lenguaje que uno produzca. Y analizaron cuántos verbos, cuántos elementos, cuánta distancia de discurso. Y ya, si yo te la paso a ti y tú estás muy por debajo de la media, algo está fallando en tu expresión verbal. O bien no tienes estudio, o bien tienes un problema en original de ideas, o bien estás apático. Entonces, por eso se utiliza esta, porque está estandarizada, ¿vale? Como una prueba que se emplea habitualmente para comprobar si lo que tú hablas está dentro de la media o por debajo, ¿vale? ¿El qué? Claro, baremarla exactamente. Yo tengo ahora mismo en mi conocimiento 2 principalmente, esta y la batería Webster para afasias, son las más conocidas y tienen ya 20 años, que es otro problema.
con esto solo, tú no acabas de ver si hay un gramatismo, si, o sea, porque te fijas en el discurso, te quedas solo con la cantidad de lenguaje emitido y no te acabas de decir exactamente cuál es el problema. Claro, la neurociencia ha avanzado un montón en 20 años, pero las pruebas son las mismas. Ese es el problema. Y esto es lo que yo hablaría de afasias motoras expresivas o de Broca. No sé si os ha quedado más o menos claro o... ¿Alguna duda sobre la afasia expresiva? ¿Os habéis quedado sin habla? ¿No? En las que tienen anomia también tienen dañada esa zona, ¿no? Eso lo voy a contar ahora después, ¿vale? Porque en realidad anomia es más complicado decir dónde está, porque el problema es que cuando tú ves un mapa de activación semántica del cerebro, es decir, dónde están las palabritas colocadas, se activa casi todo el cerebro. Hay palabras que están más en la zona frontal, que tienen que ver con las acciones, palabras más que tienen que ver con las personas y demás, que están en el temporal. Entonces hay una distribución no muy clara todavía de dónde están las palabras. Luego un dañito en una zona concreta te puede afectar a la recuperación de cierto tipo de palabras, ¿vale? Por lo tanto, la anómica es un tipo de afasia un poco curiosa, ¿vale? Tiene varios subtipos. Y luego está el problema, que ese es un problema bastante grave, que es el de recuperación de la palabra. La anomia como tal de acceso, la de lo tengo en la punta de la lengua. Que si tenéis abuelos, os habrán dicho lo de, ¡ay, no me salen las palabras! Eso es muy típico, ¿verdad? Con la edad, ese mecanismo se deteriora un poco, ¿vale? Eso es un problema de anomia también, pero en este caso ya es mucho más grave. Ya ahora lo explico cuando hablemos de anomia, ¿vale? Que antes has dicho que este área se encarga también de la gramática, entonces, un paciente que tenga una fase de Broca puede entender el significado de una frase, pero no su gramática. No, es que no puedes entender el significado de las frases sin la gramática, es el tema. Yo le digo muchas veces lo de levanta usted la mano, y a lo mejor auditivamente la entiende, semánticamente la entiende, pero no entiende el significado levantar la mano. Levanta usted la mano, pierde el sentido de la gramática, entonces hay que hablarles con frases mucho más cortas, Ahora voy a hablar de la comprensión, ¿vale? Porque la comprensión siempre la ponemos en el rollo de yo le digo a usted haga algo y si lo hace es que me ha entendido, pero si no lo hace, ¿por qué no lo hace? Entonces eso da... ¿Una persona que sea totalmente bilingüe? qué movida. Mira, tengo un paciente que tenía 5 idiomas. No, más, porque tengo que contar el mozambiqueño también, estuve en Mozambique. Quiero decir que ese tío está en medio mundo, en Argentina, en la mitad de África, es italiano, está aquí en España ahora, sabía inglés, francés. Hay gente a la que le queda mejor y peor. A este concretamente se le han borrado casi todos los idiomas. Es una putada, te sacas el B2 para nada. No, es una putada. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando estamos en bilingüe, la pregunta sería realmente si es bilingüe de nacimiento o ha adquirido después el lenguaje, ¿vale? Claro, yo ahí tengo mis hipótesis también, hay algunas por ahí sueltas, ¿no? que indican que cuando tú aprendes 2 idiomas a la vez de pequeño, ¿vale? Coexisten en las mismas áreas. Y sin embargo, cuando ya eres mayor, hay unas áreas suplementarias que se apoyan en las que tienes el lenguaje materno. Entonces puede ocurrir que alguien tenga un idioma que no es el suyo a lo mejor preservado y no el otro. Puede ocurrir gente que se quede con un acento extranjero, que es el síndrome del acento extranjero, gente que se recupera, y como le pasa al presidente de la Asociación de Málaga, de afasia, que tiene acento árabe, el pobre, acento marroquí. No me gusta hablar, dice, bueno, yo hablo algo, pero no se habla con mi acento normal, ¿sabes? Tiene un acento árabe, y la gente dice, ¿usted es marroquí? Que no, coño, que soy de aquí de Málaga, cojón, ¿vale? Entonces, son algunas cositas del cerebro que nos cuesta entenderlas, ¿vale? Pierden los idiomas, otros no los pierden, depende de lo que te toque, de la zona, y tampoco conocemos tanto del lenguaje en el cerebro. Sabemos cositas, pero todavía estamos dando palos de ciego, entonces, cada paciente puede ser información para entender eso, ¿quién sabe? ¿Alguna duda más sobre el tema motor? ¿Estáis muy cansados? No sé si os he dado mucha caña, lo mismo he ido muy rápido, ¿no? Puede ser. Es que empieza a meter material ahí y crece como la levadura. Bueno, me voy a otro extremo, ¿vale? Os había dicho Broca, os había dicho expresión, gente que no habla, ¿vale? ¿Cuál es el otro problema más típico de afasia? Pues no comprender el lenguaje. No hablo de gente sorda, por mucho que tú le chilles no te van a entender. Es que no comprenden el lenguaje. Tú le das una orden y no lo hacen. Eso es lo que hacemos siempre. ¿Cómo sé yo que usted no comprende? Pues te doy una orden, ¿vale? Bueno, ahora se lo explico. La zona de Wernicke la ves aquí, ¿vale? Y Karl Wernicke hizo algo parecido a lo que hizo Paul Broca, ¿vale? Descubrió una zona con un paciente que cuando le hablaban no entendía. Y dedujo que la recepción del habla estaba en esa zona que recibe su nombre. Esa zona procesa el lenguaje verbal, es el que entiende, ¿vale? Y siempre se ha dicho, de manera por separar, que este que no habla y este que no entiende, ¿vale? Sin embargo, está todo solapado. Entonces, lo que hacemos siempre, cuando queremos que alguien sabe si nos entiende, es decirle que haga algo. Tío, levanta la mano, oye, toca el techo, oye, toca el suelo, oye, haz cosas, ¿vale?
El problema es que cuando yo le pido a alguien que haga lo que le digo, puede haber muchas otras funciones aparte del lenguaje que hagan que no lo haga, que no le dé la gana de hacerlo, que esté sordo como una tapia, que la orden sea muy larga y no tenga suficiente memoria de trabajo, que su función ejecutiva le haga ser impulsivo y diga, haz esto y le haga así, por ejemplo, ¿vale? Quiero decir con esto, hay tantas funciones que pueden afectar a la comprensión que cuando discriminemos esto ya hablamos de comprensión lingüística, ¿vale? Si todo esto está bien más o menos, cuando hablamos de comprensión hablamos de un área concreta que se encarga de discriminar los sonidos verbales, específicos de los sonidos verbales, ¿vale? Y luego hay otro tipo de alteraciones de comprensión que son la gramatical que hemos dicho antes y la semántica. De esas hablo después. Me voy a centrar en esta, que es la que me parece más interesante, ¿vale? Discriminación auditiva y verbal, ¿vale? Ay, se me ha descolocado. Bueno, os lo explico por encima. Discriminación auditiva es si estoy sordo o no, si yo oigo ruidos o no oigo ruidos, ¿vale? Y tengo un área en mi cerebro, que es el área auditiva primaria, que se encarga de discriminar sonidos del entorno, ¿vale? Luego, si yo tengo ese área eliminada, soy sordo cortical. Mi oído funciona de maravilla, pero mi cerebro no procesa el sonido, ¿vale? Y dentro de ese área cortical, que es auditiva en general, hay una pequeña área que es la del lenguaje, que se encarga solo del lenguaje. Si yo os quito ese área, podéis oír un alfiler caerse ahí, pero no entendéis el lenguaje, ni para atrás, ¿vale? El ejemplo que ponemos siempre es, si yo voy a Japón y veo a un japonés y el japonés me habla, ¿dónde empieza una palabra y dónde acaba otra? Ni papa, ¿vale? No discrimino los sonidos de su lenguaje, porque no los he oído en la vida. Eso me pasa a mí, que no estoy en Japón. A él, a una persona, a un paciente, le quitas el área de Wernicke y no entiende vuestro lenguaje, no sabe dónde empieza una palabra, dónde acaba otra, no sabe qué sonido dices, por tanto, no comprende lo que estás diciendo. Es un problema de discriminación auditiva verbal, esa es la idea. No sé si más o menos lo entendéis así. Complicado, ¿eh? Complicado. Vale, en este caso, sería una cosa que se llama, el extremo sería sordera verbal, es decir, no escucho bien las palabras. Tú me hablas y joder, como si fuera chino, ¿vale? Y sin embargo, si viene un camión y pita, lo oigo, sin problema, ¿vale? Hombre, y si te ve con la cara de cabreo, te entiende. Pero quiero decir, a nivel lingüístico, no. Sí, lo que estoy es que es de lógica. Lo que está diciendo es logiquísimo. Yo muchas veces pienso lo mismo. Digo, hostia, la entonación me la entiendes, sabes cuando estoy mosqueado. Por eso muchas veces me engañan. Cuando dice lo de, ¿qué tal? ¿Te lo estás pasando? Y tú, vale, estoy yo en Estados Unidos, me hablan en inglés. Entonces yo también me río. Yo también me río, para no parecer el tonto. Entonces, una persona que no comprende auditivamente el lenguaje tiende a compensar con el entorno, con lo no verbal, con los gestos, con... Ah, tú le cambias de contexto y lo matas, ¿vale? O sea, es que es tremendo. Pongo un ejemplo, estoy con... Dime. ¿Sabes leer y entiendes lo que lees? Depende del paciente, hay algunos que leen, otros que no leen. Pues aquí ya tenemos algunos tipos de afasia de Wernicke que algunos no pueden leer porque no distinguen las palabras, otros las palabras se les mezclan unas con otras, hay otros que sí pueden leer, hay de todo. Ahí ya hay... Es más fácil que no entienda o no tenga lectura el de Wernicke que lo que viene a ser el de Broca, porque las zonas ópticas y demás suelen estar por ahí, ¿vale? Pero digo, sobre el tema de cambio de contexto, que esto es guay. Tú pones 5 tarjetas y le dices, señálame la casa. ¿Lo entiendes? Señálame esto, señálame lo otro, levántate de la silla. Y sigue señalando, ¿vale? Porque está dentro del contexto y cuando te oye dice, me ha pedido que señale, pues sigo otra vez y sigo. Le dice, está ardiendo la casa y sigue señalando, porque no te está entendiendo, ¿vale? Es lo que pasa muchas veces con el contexto auditivo, ¿vale? Entonces, el ejemplo lo tenéis con ese segundo aprendizaje, ¿vale? De un idioma. Yo ahora mismo me voy a Japón a entender japonés y me va a costar la vida, porque no entiendo los sonidos verbales. Cuando somos pequeños, nuestras áreas de Wernicke se especializan en los sonidos que oímos en nuestro día a día. Y los sonidos de diferentes idiomas, como veis en esta imagen, tienen amplitudes diferentes. Entonces, las neuronas que procesan las amplitudes más altas o intermedias, por ejemplo, ahí, van muriendo porque no las escuchan. Y se nos quedan las que tienen que ver con nuestro idioma. Por eso, luego pasados 5 o 10 años, voy a Japón y ni papa. Sin embargo, si de pequeño yo tengo los dos idiomas, todas las neuronas que registran el espectro entero se quedan. Y me es más fácil, cuando sea mayor, entender los dos idiomas, porque he estado expuesto a ellos, ¿vale? Wernicke es igual. Si yo te quito todo esto, ya no procesas nada. Eso es lo que pasa con Wernicke, ¿vale? Es una lesión en esa zona, no procesa absolutamente ningún sonido verbal. Lo que pasa es que la gente no es tonta. La gente, cuando oye una palabra, puede entender la longitud que tiene. A lo mejor no la entiendo entera, pero si me dice, ¿cuál es un cacahuete? Y te pongo cacahuete y te pongo sol, tú dices, por longitud es esta. No ha entendido la palabra, no ha entendido eso bien, pero sabes que es más larga que la otra. Entonces nos engañan con eso. No es que lo van queriendo, es que tendrán que relacionarse los pobres con el mundo, ¿no?
Entonces, estas son las pruebas que utilizamos habitualmente, ¿vale? También tipo del test de Boston. Entonces tú dices lo de, bueno, ¿cuál es el banco? ¿Cuál es la cama? Que él señale, ¿vale? Si no entiende bien, pues claro, lo asocian mucho a la longitud del sonido, ¿vale? Caracol es más largo que cama, por ejemplo, ¿vale? Y sobre todo un truquito muy bueno es que te miran los labios, te leen los labios. Ellos se fijan y dicen, ¿qué está diciendo? Ha dicho un ma, ha dicho un ta. Como no consigo con esto, compenso con la vista. Entonces lo ven enseguida que te suelen mirar los labios. Y eso los sordos no lo hacen. Los sordos no suelen mirar, los sordos te piden que hables más alto. A un Berni que le habla más alto dices, es que es lo mismo, que no discrimino, me va a dar igual. Y estas son un poco las ideas de ese tipo de afasia, de Wernicke, típica, clásica, en la cual el ejercicio suele ser pues, hacer pruebas de discriminación, que te diga, rima gato y pato. Evidentemente, si no discriminas auditivamente bien, no lo vas a saber. Tú le dices, ¿dónde pone sin? ¿Dónde pone liz? ¿Dónde pone biz? Son formas de ver si la persona discrimina auditivamente sonidos muy concretitos, ¿vale? Porque con palabras es más fácil. Las palabras son más largas, tienen más cualidades, pero con esto, si la persona no lo entiende, no lo señala. Ahora bien, tiene que saber leer. Eso hay que verlo en principio, ¿vale? Pero bueno, son algunos truquitos. No sé ya ni cómo voy de hora. Os quiero dejar un descansito, pero cuando acabe con esto, ¿vale? Solo digo que Wernicke también se dice que es la comprensión, perdón, y sin embargo, también tienen problemas en la expresión. Eso es una cosa que a veces no se tiene en cuenta, y es que en la zona de Wernicke y la superior, que es el giro angular, tiene que ver mucho con la colocación de las sílabas dentro de las palabras. Entonces, claro, esas personas con Wernicke tampoco hablan bien, pero hablan de una forma muy diferente a los de Broca. No es un problema motor o de gramática, es que no ponen ni una sílaba en su sitio, ¿vale? Entonces, hablan tranquilamente, pero no le dicen ningún sonido, no hacen ninguna palabra. Eso sean los extremos, ¿vale? Sobre todo, pueden pasar cosas como esta, cuchillo en vez de cutillo, por ejemplo, ¿vale? Pero mucho más extremo. Y el extremo sería la fase de conducción, que la contaré después. Ahora bien, para acabar con esta parte, hay comprensión que no es Wernicke. Hay comprensión que no se debe a que no entienda el sonido, se debe a que no entiendo la gramática, que lo habíamos dicho antes de Broca. Si no entiendo la gramática y te digo, toca el suelo y luego la mesa, tú a lo mejor me puedes hasta repetir la palabra. ¿Por qué? Porque las has escuchado bien, las puedes repetir, pero luego no entiendes qué significa tocar. ¿Tocar? ¿Cómo? ¿Qué me está pidiendo que haga? Muy enrevesado. Tiene que ser cosas muy simplitas, ¿vale? Por lo tanto, eso de que los de Broca siempre comprenden, o sea, es relativo. A veces no comprenden la gramática. Esta es una prueba que se utiliza habitualmente para ver esa comprensión gramatical. Esta es complicada. Yo le digo, señálame en cuál está tocando el peine con el lápiz. Si nos ponemos a pensarlo, el peine con el lápiz lo saca. Pero claro, la frase cambia lo más mínimo. El peine con el lápiz con el peine. Esto requiere comprender la gramática bien. Si tú quieres compensar con ha dicho peine en vez de tal, como hacen las personas con gramática, aquí no puedes, porque son los mismos elementos, cambian el orden de la frase. Esto sí te vale para discriminar ese problema gramatical. Y la última, que os voy a contar antes de un descansito, pues no sé ni qué hora es, Joaquín, ¿da tiempo un descansito? Un descansito estaría bien, son 6:15. Vale, pues voy a acabar ya, ¿vale? La más puñetera de todas, ¿vale? De las comprensiones y la que poquita gente tiene en cuenta a veces. Ya sabéis que las personas con Alzheimer no saben muchas veces el uso de los objetos, ¿vale? Tú le das una taza y se la ponen en la cabeza, no saben qué hacer con ella, ¿vale? Eso es la comprensión semántica, comprender el significado, ¿vale? De objetos, de uso. Pero hay un problema que es la comprensión semántica verbal, y esto es que no comprendo qué significan las palabras, no que no se puede utilizar los objetos. Es decir, tú le dices a él, por ejemplo, dame la taza, y dice, no sé qué es taza. Bueno, con lo que vemos, sí, claro, este objeto de aquí. Las palabras pierden una conexión con el significado. Entonces, estas personas tienen una dificultad para comprender nuestro discurso porque la mitad de las palabras que decimos no significan nada para ellos. Es como si voy otra vez a Inglaterra, donde yo sí entiendo los sonidos auditivos, sí los entiendo más o menos porque he oído mucho inglés, pero sin embargo no sé la mitad del vocabulario. Entonces, tengo un problema de semántica en este caso, en el inglés, que se aprenderá con aprendizaje, y sin embargo aquí tienes un problema de que te han borrado muchas palabras de la cabeza. Vale, esto me lo salto, no hace falta, y simplemente deciros que cuando yo oigo la palabra, luego hay un momento en el cual la palabra que oigo la distingo si es real o no real, y luego voy al significado, ¿vale? En un momento dado yo puedo cortar este eje por aquí, saber si una palabra es real o no, pero no llegar al significado. Ese es el orden que hacemos siempre. Y eso te afecta en tres áreas. Te afecta al hablar, porque no sabes lo que significan las palabras, no las utilizas. Te afecta al oír, porque no sabes lo que significan, no las entiendes. Y te afectan a leer,
las lee y no sabe lo que ponen, ¿vale? Entonces, para haceros una idea, la anécdota que hago antes del descanso, ¿vale? Cojo una paciente con una afasia semántica, ya que no es una de este tipo de Wernicke-Broca, es semántica, ¿vale? Pero no voy a hablar de ella. Una afasia semántica de libro, ¿vale? No sabe la mitad del significado de las palabras. Y le digo, si tuvieras un amigo que quiere coger un coche borracho, ¿qué le dirías? Con tu lenguaje limitado, la mitad de las palabras no las conoce. Y me dice, los animales del río. Los animales del río. Parafasia, no, los animales del río. Los animales del río. Y yo así, los animales del río, tío. Yo no soy de Sevilla encima. Peces, cigüeñas, ya decía animales, por decir, en el río, los animales al lado del río. Coño, los toros. La plaza de toros, ¿no? La plaza de toros, los toros. Toros, borrachos, conducir. ¿Se le ocurre a alguien? Ortega Cano. Y ese, que no le pase como a ese. ¿Vale? Si la mitad de... Ella no sabía decir toro, no sabía decir torero, no sabía decir Ortega Cano, pero sabe quién es Ortega Cano, sabe lo que es un toro, sabe lo que son los toreros, pero no puede decirlo. Entonces, tiene conocimiento del significado de las cosas, pero no tiene las palabras adecuadas. Daos cuenta de la vuelta que lleva a explicarme eso y lo que tardé yo en entenderlo, ¿eh? Ese es el ejemplo de un problema semántico. Es semántico y es una comprensión semántica, esa es la cosa. Que chocan mucho porque dicen, no me ha entendido, no sabe gramática. No, perdona, tú comprueba y diré, bueno, a ver, lo tengo aquí puesto, de hecho, me lo salto un poco. Este de aquí es el ejemplo, ¿vale? De estas dos imágenes, estas de aquí, ¿cuál se relaciona con esto de aquí? Tenemos ahí unas manos y un pie y un camino, ¿cuál se relaciona? Los pies, ¿no? Eso es visual, se lo ponemos aquí y aquí no sabe hacerlo. Manos y pies, no sé lo que son manos, no sé lo que son pies, no sé lo que es sendero. ¿Vale? Puedo hacerlo en un lado y en otro no. Ese es el tema de la comprensión verbal semántica. Las etiquetas verbales no me las conozco. ¿Qué es como me pasa en inglés? ¿Me lo pones en inglés? ¿Esas imágenes? Sí. ¿Me lo pones en inglés? Las palabras, ni papa. ¿Vale? Así que para acabar simplemente, tener en cuenta eso, que no todos los problemas de comprensión, ¿vale?, son lingüísticos. Hay personas que no comprenden porque no quieren, personas que comprenden porque no están atentos, o otras funciones, ¿vale? También pensar que todos los problemas de comprensión no son Wernicke, que es lo que nos dicen muchas veces. Todas las fases de comprensión son Wernicke. No, perdona. Hay algunos problemas semánticos y gramaticales. Y a veces las comprensivas también tienen problemas de expresión. Es un poco la idea, ¿vale? Y ya sí os dejo descansar un ratito, ¿vale? Que creo que sí tendréis ganas de salir corriendo. En realidad ya queda poquita cosa, ¿vale? Porque realmente los dos tipos de afasia principales son eso. Lo que pasa es que yo he metido la mano hasta el fondo. He intentado indagar un poco qué hay dentro de esos dos tipos, ¿vale? Es complicado encontrar en los libros una explicación a lo mejor así tan clínica, porque eso se hace viendo pacientes y más pacientes. Entonces, la afasia anómica, que es una de las que ahora sí la estoy viendo más en los libros, los últimos años, se ha reconocido como entidad, como persona que no puede hablar correctamente, porque tiene problemas en el acceso a las palabras. Realmente, si hablamos de la anomia que me contaban a mí cuando estaba en vuestro sitio, ¿vale?, era esa persona que quiere decir algo y no le sale, y se le queda en la punta de la lengua. Y tú le dices, cuando estás en la mesa, tu abuela, pásame el coño ese, eso es el salero, ¿no? El coño ese es el salero, ¿no? Por ejemplo, la típica frase, ¿no? Y que te dice el abuelo lo de, jope, me estoy haciendo mayor y cada vez me salen peor las palabras. Eso nos pasa a todos realmente. A mí me pasa también con 20, 30 años, pero es por la resaca del día anterior, ¿vale? Cuando tienes 50 años es por la edad, todo es por la edad, ¿vale? Entonces, la anomia nos puede ocurrir a todos. La cuestión es la frecuencia y cuándo tiene que ver con un daño cerebral agudo, ¿vale? Por tanto, os digo básicamente que la anomia es esa incapacidad para emitir una palabra concreta que queremos decir y que se evalúa con esto. Le pones una imagen y le dices, ¿esto qué es? Pues un árbol, tan fácil. Y si no lo dice, tiene anomia. Bueno, no exactamente, ¿vale? Cuando alguien nos dice el nombre del objeto, puede ser que no lo esté viendo bien, que el dibujante sea malo, también puede ser, que no atienda a ciertos espacios de espacio, que no esté atento, que le dé igual lo que le estés preguntando, ¿vale? Eliminado todo esto, si no lo dice, podemos sospechar de un problema de anomia, ¿vale? Y que todo el mundo siempre refiere esta, la que os he dicho, la de tengo la palabra en la punta de la lengua, pero no me sale, ¿vale? Sin embargo, se hablan de dos tipos más de anomia que no suelen tener en cuenta, que son importantes. Una fonológica, que ahora os pondré un ejemplo de una paciente, que la palabra sí que sale, pero no la construye bien, ¿vale? Y otra que es semántica, es decir, la palabra no existe, luego no está. Esto lo habéis visto de antes de la parte semántica. Si la palabra no sale, si yo no sé qué árbol es ese objeto,
yo sabré que eso es un elemento vegetal que tendrá hojas y ramas, pero no sé que la palabra árbol la designa, ¿vale? Eso viene en un artículo que lo publicó Cueto, que es uno de los que más sabe de este tema aquí en España, ¿vale? Siempre sabe muchísimo del tema de anomia y la está estudiando muy a fondo aquí en España. Dicho esto, la palabra no sale, ¿vale? Como os he dicho, a veces hay anomias que son leves de la edad, ¿vale? Pero lo que importa es que es una persona que tiene la palabra en la punta de la lengua. Luego, si yo te digo, ¿esto qué es? Y te digo, por ejemplo, son unas la palabra sale sola, botas. Una persona con problemas de acceso, la palabra sale en cuanto le das una sílaba, ¿vale? O semántica, la clave semántica, me voy a poner las botas. Es una forma de sacar la palabra, ¿vale? Entonces, el paciente que tiene un problema de acceso se queda bloqueado. ¿Esto qué es? Se queda así. Le pones, por ejemplo, un plato, ¿vale? Sigue diciendo, sí sé lo que es. Si es para comer, coño. Si esta mañana lo he tenido yo en la mesa. ¿Vale? ¿Por qué si la empieza? Por plato, el tirón. Eso es un problema de acceso, ¿vale? O tienes que no haber roto un plato. De esa manera sacar la palabra, ¿vale? Entonces esta es la de acceso, esta es la que tenemos siempre más habitual en nuestro entorno y la que tienen algunos pacientes con los que yo trabajo, ¿vale? Es que nuestro acceso a las palabras es como Google, en cierto modo, ¿vale? Cuando ponemos la sílaba bo dentro de Google, salen un montonazo de opciones, pero muchas menos que si solo pongo la B. Y si pongo B o T, ya salen menos opciones que si solo he puesto bo. Nuestro cerebro funciona como Google. El problema es que el mecanismo de sacar las palabras se puede volver un poco loco. Y eso es lo que da lugar a parafasias, sobre todo parafasias de tipo semántica, en la cual tú quieres decir vaca y dices leche, por ejemplo. A estos pacientes les pasa que quieren decir una palabra y dicen otra. Cuando estén intentando acceder a ella, se les escapan términos parecidos. Quieren decir escoba y dicen zanahoria, que no tienen nada que ver, por ejemplo, ¿vale? Hay muchas formas de parafasia. O la fonológica, que es cuando quieren decir la palabra cuchillo, cambian una sílaba. Entonces son cosas que aparecen mucho en la fasia, que quieren decir una palabra y sale otra. Es bastante frustrante, ¿vale? Entonces, claro, eso afecta muchísimo a tu discurso. Si tú quieres decir, hoy estoy muy contento y no te sale contento, dices, hoy estoy muy elevado. Hombre, te puedo llegar a entender, pero no exactamente elevado, puede ser muchas cosas, ¿vale? Entonces, hay que dar duda, ¿vale? Dicho esto, el acceso también está marcado por categoría. Hay veces que te cuesta decir los nombres de los famosos. Bueno, hay veces no, hay lesiones que afectan al conocimiento o al acceso de palabras que designan personas famosas, categorías como animales o como herramientas, ¿vale? Es decir, que vamos a encontrarnos una dificultad de acceso a ciertas palabras concretas, ¿vale? Y que tiende a decirse que los verbos son más relacionados con lesiones frontales y los sustantivos con lesiones más posteriores en el cerebro. Tiende a decirse, ¿vale? También porque los verbos, como tienen que ver con las acciones, y esto al final es el lóbulo que gestiona la acción, tienen una parte de relación, ¿vale? Y sobre todo hay una cosa que es interesante, que es la palabra circunloquio, ¿vale? Los pacientes con dificultades de acceso, los que son de los de no me callo aunque no pueda decir las palabras, hacen circunloquios, dan 50 vueltas. El ejemplo es el del paciente que te dice lo de, pues cuando yo tuve el ictus, me metieron en esta de la sirena, que va la gente esta de blanco, que te cogen con eso, que te sujetan entre las dos manos, empieza a dar vueltas, porque como no tiene palabras, rellena de otra manera, ¿vale? Entonces su discurso, aunque existe, aunque es fluido, aunque tiene gramática, aunque está bien articulado, no conduce a ningún lado. Da muchas vueltas porque le faltan palabras, ¿vale? Eso es un tipo de afasia. Otro tipo es la persona que sí que saca la palabra, pero no la construye bien, ¿vale? Que se le desmonta por el camino. Que quiere decir termómetro y empieza a decir termi, termo, termamo, termimo, muchas vueltas, ¿vale? Que aunque tú le des el inicio de la palabra no le sale, ¿vale? Y el ejemplo lo tenéis en esta paciente de aquí. Esta es por traumatismo, que tuvo un atropello. Eso está al revés, ¿vale? Es un desfibrilador, ¿vale? Es que también yo soy un poquito cabrón, le pongo palabras complicadas. Desfibrilador, ¿vale? Pero la palabra sí la sale, es un Parafasia. Sí, te lo ponen y te pega una descarga y después te Desfibrilador. Perfecto. Desfibrilador. Se le desmonta la palabra, ¿veis? Le cuesta. Desfibrilador. Ese barco. Pero este barco tiene un nombre especial, porque ese que llama Cristóbal Colón, esta gente, es una
Esta la saca bien, ahora viene la otra que le cuesta. Tú un mosquetero, tú no sabes lo que es, ¿no? En Francia, joder. ¿Vale? A ver, diréis que soy un poquito cabrón, que te he puesto palabras complicadas. Evidentemente, no quiero que me diga palabras fáciles, quiero que construya palabras complicadas. Quiero decirle, venga, katana, tarántula, calabozo, palabras que a mí no se me desmontan, pero ella sí. Quiero que trabaje eso un poco. Ella tiene un problema de acceso también, ¿vale? Pero en general, con palabras más largas, tiene que ir tanteando para sacarla. Y se monta unos pitoches que no veas. Y te dice una palabra que no tiene nada que ver con la otra. Hayáis visto parafasia de ese tipo. Quería decir, mosquete dice mosquito, ¿vale? Porque el mecanismo Google de nuestro cerebro dice mos, es esta. Ah, hostia, mosquito, me he equivocado, ¿sabes? Sí, sí. Y cuando, o sea, si tú practicas una, por ejemplo, tarántula, si tú lo practicas varias veces ya lo sale automáticamente. En teoría no es exactamente así. Es que depende del tipo de anomia concretamente, pero en este caso, lo que estoy trabajando con ella es la capacidad para emitir una palabra larga sin equivocarse, que cada vez haga menos búsquedas concretas. No quiero que memorice qué tarántula es tarántula, o tendría que memorizar cuántos miles de palabras, demasiadas. Lo que quiero es que trabaje ese mecanismo continuamente de construir palabras más largas, y de construirlas más largas, para que cada vez tenga que hacer menos aproximaciones silábicas. No es tatantú, tatanfu, tatan, cada vez sea más fácil para ella. Es exponerla, porque claro, ese problema como tal no es tan grave como un problema de acceso, porque si no utilizas palabras complicadas, además ya es muy lista, ya enseguida te cambia una palabra por otra, porque en vez de decir no lo sé, dice te lo suspendo. Te lo suspendo aquí no pega, mujer, pero ella utiliza, pasa que su discurso es hipercircunloquio, ¿sabes? Y te empieza, digo, la que está de ánimo elevado, la que tiene una mañana que es negra, no sabe cómo decirte una vez y la cambia por otra, es muy rápida, entonces encima que tiene un poquito de alteración frontal y no se calla ni debajo del agua, pues tienes una locura, ¿vale? De no entenderle si le mete las cosas que dice. Sigo entonces, esta os ha quedado clara, ¿no? La diferencia entre acceso es que la acceso, en cuanto te doy la clave, sale sola. La paciente típica que tengo el acceso es la que le pongo la foto de Arnold Schwarzenegger, tú dices, ¿este quién es? ¡Hombre! El de los disparos, este americano, que además es político ahora, Arnold Schwarzenegger, coño, del tirón. Le das una pista y te lo dice del tirón. A esta le dice, empieza por empieza Artol, Arfol, arquitecto, no lo saca, ¿vale? Entonces, es la diferencia entre los dos tipos de anomia. Y siempre las metemos todas iguales, ¿no? Se trabajan de forma distinta, ¿vale? A uno le damos más clave y a otro le enseñamos a estirar eso, ¿vale? Y el otro tipo de anomia, que creo que viene directamente ya, es la semántica que os la he contado antes, ¿vale? La palabra no se une con el significado. Sé lo que es cada objeto, pero la palabra no lo designa. Entonces, conociendo el objeto, conociendo el uso, conociendo todo, no sabe cuál es la palabra que lo designa. Suele verse muchas veces con palabras más abstractas, ¿vale? Porque tuve un paciente que tuvo un ictus bastante gordo y le afectó al lóbulo temporal, ¿vale? Que ese lóbulo temporal no os ha hablado que tenga que ver con el lenguaje, porque habla nada más que de Wernicke. El temporal tiene toda la semántica guardada, ¿vale? Entonces, no está dentro de ese modelo de Wernicke-Broca, pero da lugar a fases de tipo semántico. Y esta persona, este chavalito que tenía 22 años cuando le dio el... no, 25 tenía que tener, le dio el ictus, cuando despertó del ictus tenía un problema semántico tremendo, no sabía prácticamente lo que era ninguna palabra. Él lo entendía todo, pero, bueno, entendía todo. No entendía tampoco, pero él sabía lo que eran los objetos, pero no tenía ninguna palabra. Entonces, a los 2 años, palabras como correr, saltar, hablar, sin problema. Pero pensar, palabras como discurrir, palabras como zozobrar, no había manera de que lo supiera, porque eran palabras abstractas, no había podido verlas por sí mismo, reflejadas en algo concreto, y no las había podido aprender. O sea, pensad vosotros cuando erais pequeños, ¿cómo aprendisteis la palabra discurrir? ¿Cómo la enseñaron? ¿Nos pusieron una foto de alguien discurriendo? ¿Eso existe? Entonces pongo la foto de un tío pensando así, y él me decía, sí, se está tocando la barbilla. No, tío, está. Coño, el gesto es pensar, se está tocando la barbilla. Ese tipo de palabras las aprendemos de pequeños, asociándolas con otras más concretas, ¿vale? Imaginar viene de pensar, que lo aprendimos por tener imágenes en la cabeza, en fin, lo aprendimos de pequeños en un momento en el que el cerebro pedía información, ¿vale? Este chaval, después de 4 o 5 años, ya tiene muchas más palabras, ya va cogiendo algunos conceptos abstractos, pero como tal, las palabras más abstractas lo desmontan.
Entonces, las que no ha podido ir viendo poco a poco no las aprende. Este tipo de persona tiene una anomia semántica. Tú le dices, ¿esto qué es? No sabe la palabra, pero sabe el uso, lo sabe coger y utilizarlo. Entonces, muchas veces lo que tienden a hacer estas personas es cuando le empiezas una palabra y dice, venga, este objeto de ahí es una gaba. Dice el tío, no tengo ni puta idea, pero yo sé que hay una que se llama garbanzo, vaya a decir. Si empieza por gaba será igual. Y te suena una palabra que puede ser parecida, ¿vale? Cometen muchos errores de esto, porque no saben qué significan las palabras. Para ellos son palabras vacías. Pero lo que os digo, me voy a Inglaterra y a ver si sé yo decir discurrir en inglés. Ni papa, ¿vale? Entonces, ese tipo de problemas es el que tienen los de anomia semántica. No es acceso, porque tú le dices la primera sílaba y dices, tío, empieza por ga. Que no sé lo que es, de verdad. No hace un gatar, gafar, tampoco. Es no sé la palabra, no tengo manera. Eso es una anomia semántica. Y luego hay un detallito también de esta anomia semántica, que es lo que se llama agnosia de la forma de la palabra. Esta tiene una paciente mía ahora, que es curioso, porque es una paciente que es maestra, ¿vale?, en la escuela en primaria, que con una fascia tiene cojones lo que te espera, complicado de hacer lenguaje en primaria, y también es política, ¿vale? Entonces, está pudiendo llevar a cabo su carrera política con cierta facilidad, ¿vale?, pero no puede hacer su carrera en la docencia porque no reconoce cuándo es una B, cuándo es una V, cuándo es una L, cuándo es una Y, cuándo es una J, cuándo es una G. Las faltas de ortografía las tiene multiplicadas por 10, porque ella la palabra la escucha y dice barco. ¿Cómo se escribe barco? Todos sabéis que es con B, ¿verdad? ¿Pero hay algún truquito para saber por qué es con B y no con V? Más allá de la memoria, de que toda la vida habéis visto igual. No hay ningún truco, ¿verdad? Cuando tú la escribes de manera acústica, o te la has aprendido, o puedes ponerla con B y con V indistintamente. Entonces ella, que es maestra, no reconoce cuál es la forma de la palabra, la escribe auditivamente. Entonces muchas veces se equivoca entre la V y la B, entre la I y la Y, cuando tiene o no tiene H, ¿vale? Ese tipo de cosas que tienen una regla escrita, sino que son aprendidas, son lo que se llama reconocer la forma de la palabra. Y ella no tiene esa forma de la palabra, tiene una agnosia de la palabra. ¿Qué es lo que le pasa a esta gente igual? Te pueden escribir cualquier palabra, pero van a tener una falta de ortografía tremenda, porque la palabra no está. Entonces, ya he dicho, es curioso que pueda seguir haciendo política sin poder hacer ortografía y no pueda enseñar. Así estamos. Pero bueno, dicho eso, que os quede este detalle muy interesante, porque se ve muchísimo. Una serie de problemas y demás de la ortografía que son gente licenciada con carrera y con doctorado, que le da un ictus de esto y falta de ortografía a cascoporro. Finalizando entonces, está la fase anómica de acceso, que todo el mundo la conoce, pero recordad también que la anomia puede ser debida a muchas causas, semántica, de acceso o de la construcción, y que a veces la anomia está unida a las otras afasias, es decir, puede haber gente de Broca con anomia también, ¿vale? Puede haber gente con Wernicke también con anomia, es decir, que puede estar por todos lados en la anomia, ¿vale? Esta os va a quedar más o menos clara, ¿no? Vale, ya solo me queda un tipito pequeño, ¿vale? Muy pequeñito. Bueno, lo de las categorías ya lo he dicho también, que a veces hay categorías que sí, categorías que no. ¿Qué es la fase de conducción, ¿vale? ¿Qué es lo que os dije? Conducción viene más o menos por el nombre de que es lo que conduce la información entre Wernicke y Broca, es el fascículo arqueado, son una serie de fibras. Si yo te las daño, no estoy dañando Wernicke ni Broca, luego articulo bien y comprendo bien, pero lo que hace es construir las palabras, la fonología. Entonces la persona, aun comprendiendo bien y aun haciendo todos los sonidos bien, no encaja ni un sonido bien, empieza a hablar de manera atropellada. La falabatón para falubede para falabá, bla bla bla, ¿vale? No pone sonidos. Entonces, no hay ninguna palabra que le salga y comprende bien. Es, digamos, el más extremo y es muy complicado, porque esta persona no puede ni repetir siquiera. Tú dices, repíteme casa, no tiene narices, ¿vale? No puede ni repetir. Porque el sistema entero que se encarga de colocar la sílaba en su sitio y de juntarlo todo está fatal. Entonces, lo que se utiliza habitualmente para el diagnóstico, bueno, este es el fascículo arqueado, que ahora os lo pongo, ¿vale? Siempre tarde. ¿De acuerdo? Tiene que ver mucho con la capacidad de repetición, ¿vale? La idea de que se utiliza también para diferenciar algunos tipos de afasias y demás, que esto ya lo explicaré en el próximo día. La idea simplemente es que la persona no puede repetir. Repetir casa no puede, repetir avión no puede repetir ninguna palabra. Y esto es una forma de discriminarlo. Una persona que no repite nada puede ser posiblemente, en ausencia de problema comprensivo y en ausencia de problema de articulación, una fase de conducción, ¿vale? Para mí es de las más frustrantes, porque es que realmente es que no comprende todo y no puede hacer ni un tipo de palabra, entonces no puedo comunicar nada. Es bastante... Ya depende. El que tengo yo concretamente así, no puedo escribir tampoco. Muchas veces, esto a lo mejor ya más a título personal,
la forma en la que tú hablas es la forma en la que tú escribes y es la forma en la que tú comprendes. Si tú hablas sin gramática, no entiendes la gramática y no vas a comprender la gramática escrita ni la vas a utilizar leyendo ni escribiendo, ¿vale? Y si tú también tienes dificultades a la hora de construir las palabras, las vas a tener también a la hora de escribirlas. Vas a alternar. O sea, a él le pones que escriba tijera y a veces empieza bien, pero a veces te pone getiras, retijas o directamente otra cosa distinta, ¿vale? Se desmonta. Suele haber una cierta relación, pero no siempre es así, ¿vale? Lo que nos hace ver que no conocemos todavía tanto del lenguaje en el cerebro como deberíamos. Más que hace 100 años, pero menos que dentro de 100. Y que 20, seguramente. Bien, ya con esto ya he acabado todos los ejercicios. No sé si queda tiempo para enseñaros algunos ejercicios rápidos. Sí, tenemos 15 minutos. Ostras, qué bien, pues va a ser hasta tiempo. Simplemente os enseño algunos ejercicios que yo utilizo habitualmente, ¿vale? Porque ya os he dicho, si yo tuviera un paciente con afasia de Broca y me dan el libro de afasia de Broca primero, ¿vale? A lo mejor lo que viene en ejercicio no me vale porque son distintos tipos de Broca. Entonces hay que adaptarlo de ejercicio, que es el trabajo a lo mejor más durillo en rehabilitación. Es conoce a tu paciente, valóralo bien, ya le ejercicio específico a lo que tiene, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para la apraxia del habla, yo trabajo mucho con figuras de las bocas, ¿vale? Y con un espejo. Yo le pongo, por ejemplo, en el espejo y le enseño a hacer los sonidos viéndose la boca. Esto, si lo leemos, es agua, agua, ¿vale? Hay pacientes que dicen agua así, a-u-a, ya gana una palabra, ¿vale? Entonces utilizamos mucho la memoria en la parte visual y asociamos mucho lo que viene a ser las palabras con los sonidos, ¿vale? Entonces vais a ver un vídeo ahora de un pobre hombre aquel torturado para que se aprenda algunas palabras. Esto sería a lo bestia, ¿vale? La intención de que asocio la posición de la boca con el sonido, con la letra escrita, y le hago que se la vea en el espejo. Entonces, cuando empieza por T, la T es la lengua aquí, y ta. Mira, se ve más o menos bien, ¿vale? ¿Veis cada boca con su palabra objetivo? ¿Vale? ¿Cuál es el truco? Mira, la P. La P habéis visto la boca que está como hinchada, ¿no? ¿Cómo hacemos la P? La P así. Pa. ¿Vale? A él le enseño que la P es pa y así puede empezar la palabra. Pa. Y la siguiente es la T. La T es con la lengua mordida. To. Pues es pa, to. Él se aprende esa mecánica. De hecho, yo muchas veces hablo así como la, no sé qué. A veces se me escapa con los colegas, dicen que estoy loco, ¿vale? Pero lo aprendes para que él asocie los sonidos de la boca y los movimientos que no puede coordinar con su memoria, ¿vale? Entonces, poco a poco, él va aprendiendo esos gestos y va pudiendo denominar objetos, ¿vale? Entonces intentamos trabajar delante de un espejo para que él mismo se vea. Ahí tienes, pues eso, tienes para hacer la lengua con la L, la, tienes el pa, que yo muchas veces ya lo que hay que hacer es intentar, tal y como funciona la memoria se acuerda mucho más de las cosas extrañas y extravagantes. Entonces verá un tío diciendo, venga, pa, un tío diciendo, venga, la pego con la I, pis. Truquitos de esos hace que se le quede mejor ese tipo de sonido y pueda llegar a denominar cosas que él no podría hacer queriendo, ¿vale? Entonces un ejemplo que lo hacemos en la mesa con muchas palabras y asociando eso, que pueda leer silábicamente. Y de esa manera, si el paciente lee que este sí puede reconocer las palabras, aunque no ponerle sonido, va aprendiendo cómo hacerlo. Y estos son trabajando horas y horas. ¿Ves? Este es el ejemplo de un PowerPoint que le he hecho yo de la T. Pues la T suena como un corte, un ta. Y cada vez que diga ta, sabes que es pelota. ¿Cómo sería pelota en nuestro idioma ficticio? Pelota. Yo nada más que hago el gesto a él y ya le sale. Y en un mes dejo de hacerle el gesto y ya se acuerda, pelota. Y le va saliendo, ¿vale? Es una forma de intentar utilizar la memoria para aprenderte a colocar la boca. Todo esto con un espejo delante, ¿eh? Para que él se la vea siempre. Ese es un ejemplo de trabajo con esa falta de coordinación de la boca. Luego está la gramática, ¿vale? Ejercicio de gramática. Intentar que él construya una frase con los elementos sueltos, ¿vale? Entonces, se hizo ya uno. Intentar que utilice los conectores que tocarían en cada uno de los elementos, ¿vale? Todo esto con truquitos para que asocie el él con el chico, el la con la chica, ¿vale? Otro ejercicio que sea un poquito también para intentar conjugar los verbos, ¿vale? Es que tiene que conjugarlo, ¿vale? Baquerín no es tan guapo como sus hermanos. De pequeño es para conjugar, ¿vale? Entonces él se parte de risa y aparte conjuga los verbos, ¿vale? Todo esto tienes una persona que no puede, la primera vez que viste, la de yo ser Ágata, no, yo soy, o yo seré, o yo fui. Además el gesto me ha salido clavado. El futuro siempre es seré, hacia atrás, pasado, fui y ahora soy. Le enseño gestos también para que se acuerden, ¿vale? Los verbos regulares son más fáciles que los irregulares, pero bueno, lo de siempre. ¿Cómo sería esto en futuro? Mañana y sale el verbo.
ayer, hoy. Ejercicios que se pueden hacer en cualquier momento, verán que no son complicados. Este es un ejemplo de terapia que se utiliza habitualmente para construir frases, ¿vale? Hacemos un juego en esta mesa en el que todos tenemos tarjetas, suele hacerse con varios pacientes a la vez, de hecho. Ya eso depende de cómo cada uno lo quiera encajar. Tenemos tarjetas repartidas que están en parejas. Yo tengo una, tú tendrás otra. Tenemos que irnos pidiendo tarjetas, ¿vale? Le enseñamos una fórmula que es, ¿tienes esto? Sí, pues dámelo. Lo vais a ver en este vídeo. A ver si se ve más o menos bien. Pacientes con afasia bastante severas, pero... Venga, empezamos. A ver, no la tengo. ¿Qué tienes que decir? Tienes la pala. Sí, tengo la pala. Y voy a hacer. Dame la pala, por favor. Toma. Vale, ya se queda aquí el vídeo, pero habéis visto dos detallitos, ¿vale? Uno es, dame, el gesto, lo asocia. Yo no le digo ni siquiera la D, es dame. Toma, son gestos que él va asociando, ¿vale? También le hago el la, por ejemplo, la. Todo ese tipo de cosas las trabajamos muy machaconamente, porque esto es un tratamiento intensivo que está fundamentado que hay que hacerlo en 3 horas diarias durante 15 días. Es un machaque brutal, ¿vale? Yo no lo utilizo así, yo lo utilizo de vez en cuando para que aprenda frases. Dame la pala, toma la pala, dame el agua, toma el agua. Para que haya una interacción verbal, que es lo que han perdido ellos también. Y la tontería esta de poner los muros y demás, tendrían que ser más altos, ¿vale? Porque la idea es que tú no puedes utilizar lenguaje no verbal. El problema de muchos afásicos es que aprenden o desaprenden a utilizar el lenguaje. Como no puedo hablar, paso, hago gestos. Ahora tiene que desaprender el no uso del lenguaje. De ahí que le impida que me pueda ver para que no me saque cosas de manera no verbal, ¿vale? Esto es un ejemplo de terapia muy extendida, ¿vale? Últimos ejercicios y demás para temas de comprensión auditiva, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Le pones muchas sílabas parecidas, bueno, muchas palabras parecidas, que solo cambian en una sílaba. Luego el paciente se acostumbra a buscar cuál es la sílaba que cambia, ¿vale? Gotero, lotero, fotero, motero, tiene que señalar, ¿vale? Son formas de discriminación auditiva. También, por ejemplo, un poquito más compleja con órdenes, ¿vale? Estructuramos toda la frase igual y solo cambia la última parte. Tócate la pierna, tócate la nariz. Ayudas a que discrimine que la última parte de la frase la tiene que entender, que es la que cambia, ¿vale? Y ir cambiando así para que se acostumbre a ir discriminando algunos elementos de las frases, ¿vale? Son ejercicios para que más o menos pueda ir poco a poco entendiendo cómo discriminar las partes de las frases. También muchas veces yo tengo la suerte de tener abajo de mi asociación una especie de casa representada, que tiene pues un salón, tiene un bar representado, y trabajo en un entorno simulado. Y le digo, pues dame esto, dame lo otro, coge la botella que está allí. Eso es comprensión de órdenes, ¿vale? Y también la comprensión semántica es interesante trabajarla, cuando alguien no sabe qué significan las palabras, con sinónimos. No es que no sepa todas las palabras, habrá alguna que sí sepa, lo que os he dicho antes. A lo mejor no sé lo que es pensar, pero sí sé lo que es tener una idea. A lo mejor no sé lo que es correr, pero sé lo que es andar, puedo asociar, ¿vale? Y aprender cosas y aumentar el conocimiento. O esta, por ejemplo, que es la friki que yo utilizo muchas veces, que es comprensión de órdenes con Star Wars. Mi paciente es friki, le gusta Star Wars, yo me lo aprendo y le digo, ¿cuál tiene el sable rojo? ¿Cuál es una princesa? ¿Cuál tiene un sable morado? ¿Cuál es el hijo de Yoda? Yo qué sé, cosas de ese tipo que al paciente que está hasta las narices de dame el círculo, dame el triángulo, le motiva más a trabajar, ¿vale? Se puede hacer de Star Wars, de Juego de Tronos, de los X-Men, tengo todas, vamos, que según los gustos del paciente, tengo hasta de torero, quiero decir, ¿cuál es el paquirrín? ¿Cuál es el litri? ¿Vale? También la tengo, porque depende de los gustos del paciente, le motivas un poquito más a intentar entenderte, porque si la aburres, dices, no te entiendo y me aburre, pero todavía. Entonces son ejemplos de ejercicios que podéis utilizar para trabajar la comprensión, en este caso, de órdenes o gramatical, ¿vale? Y con esto, bueno, son algunas ideas y lo doy por terminado. Duda que tengáis, ahí está mi correo, ¿vale? ¿Alguna preguntita ahora que queráis hacer? Venga, atacarme. Hemos visto que, por ejemplo, en lo del área de Broca, cuando es en el área de Broca, cuando es una fascia motora, no puede producir bien el lenguaje. Pero, sin embargo, en lo que es en la fascia sensitiva, tampoco
hay producción del lenguaje, que también hay complicaciones. Entonces, cuando se presenta un paciente que no puede hablar bien, ¿cómo distingues tú bien qué le pasa? Ahí está el tema. Yo es que me cuesta ver en los informes neurológicos pacientes puros de Wernicke, siempre son globales. Cuando alguien tiene una de comprensión, le va a costar hablar, no por un motivo articulatorio, sino de construcción fonológica de la palabra, luego ya automáticamente es global. Hombre, depende de lo que tú consideres global. Si es global de no puedo hablar, no puedo comprender, es verdad. Pero si es global de tiene Broca y Wernicke, no es verdad. Te lo digo muchas veces, la gente los pone como afasia global, motora, sensitiva, cuando realmente lo motórico está bien. El problema fonológico es que lo que no se conoce todavía del lenguaje bien es en la construcción fonológica, cómo funciona. Automáticamente dice, si no hablas, que es Broca, y no es eso. Entonces, muchas veces todos los Wernicke me vienen como globales. Y luego tú ves que el predominio es sensorial, es Wernicke, pero después hay problemas articulatorios, no articulatorios, sino problemas en la construcción de la palabra, ¿vale? No sé si te aclara un poco la idea, que es complicado, complicado. ¿Alguna preguntita más? Pues vamos a darle las gracias. Wow, se acabó. Mira. Está bien, ¿no? Esta última parte se ha entendido, ¿no? Mira, pues guay.